vamos a seguir hablando de biofísica de soluciones, vamos a seguir hablando sobre soluciones, pero vamos a abordar, digamos, conceptos que tienen que ver con la electricidad y leyes básicas de la electricidad, digamos, en este escenario de las soluciones biológicas. Las leyes de la electricidad, los conceptos de electricidad, son muy importantes porque, digamos, en diferentes situaciones de la biología del organismo hay señales eléctricas, ¿no? Por ejemplo, cuando el día de mañana ustedes estén atendiendo a un paciente y el paciente venga y le diga, bueno, yo siento dolor, tengo dolor, bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, hay un agente el agente que está produciendo el dolor, ese agente que está produciendo el dolor en realidad está causando, está desembocando en una señal eléctrica, o por ahí para decirlo un poco más específicamente, una señal electroquímica, y esa señal eléctrica se transmite, digamos, como impulso nervioso, y ese impulso nervioso, esa señal eléctrica es lo que el paciente está interpretando como dolor, ¿no? Y que le va a contar a ustedes, y que ustedes van a tratar de solucionarlo con su arte. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta estos conceptos de electricidad, que son conceptos básicos, pero como se pueden dar cuenta, tienen mucha importancia y de alguna u otra manera, a lo largo de su carrera y su vida profesional, ustedes van a estar vinculados, ¿no? Bien. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los conductores de primera especie. ¿Ven que habilito a alguien? Ahí está. Bueno. Bien, vamos a empezar hablando entonces sobre los conductores de primera especie, o sea, elementos materiales que conducen la electricidad y que lo llamamos de primera clase o de primera especie. ¿Cuál es la característica de estos conductores? Bueno, que pueden conducir la corriente sin que sean alterados químicamente. O sea, estos conductores transmiten la corriente sin sufrir alteraciones ellos mismos. En estos conductores de primera especie, la corriente, o sea, se genera por el flujo de electrones. Son los electrones mismos los que se movilizan en estos conductores de primera especie. Los conductores de primera especie son generalmente los metales, ¿no? O sea, un metal es un conductor de primera especie. Por ejemplo, un pedazo de hierro es un conductor de primera especie, ¿no? Conduce la corriente sin alterarse químicamente. Bien. Bueno, acuérdense, chicos, los que están entrando, los que están ingresando ahora, poner el nombre y apellido en el chat para registrar presente. Bueno, sigamos adelante. Vamos a ver entonces, vamos a repasar algunos conceptos básicos de electricidad. Comencemos por la primera ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la primera ley de Ohm? Dice que la diferencia de potencial eléctrico o voltaje es lo mismo, delta V, a través de un material es igual a la resistencia que tiene este material, o sea, multiplicado por la corriente que atraviesa ese material. Entonces, acuérdense que la resistencia se mide en ohms y la corriente se mide en amperios, ampere, ohm y ampere. Bueno, otra manera de plantear la ley de Ohm es así. De esta formulación se desprende esta, o sea, la corriente es igual a la conductancia por la diferencia de potencial eléctrico, el delta V. Acuérdense que conductancia
la conductancia es la inversa de la resistencia. O sea, conductancia, que se indica con la letra G, es igual a 1 dividido resistencia. O sea, y 1 sobre ohms es igual a Siemens. Por eso la conductancia se mide en Siemens. Lo que vemos acá graficado es un circuito eléctrico, o sea, un ciclo un ciclo que es recorrido por una corriente eléctrica. Convencionalmente, por convención, en estos circuitos la corriente I se desplaza desde el extremo positivo hacia el extremo negativo de la pila, o sea, que es la que suministra la diferencia de potencial eléctrico en este circuito. Y cada uno de los diferentes elementos que nosotros encontramos en un circuito tiene, digamos, un símbolo que lo caracteriza. Por ejemplo, este que estamos viendo acá, como les dije, es el símbolo de la pila, ¿no? Que tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Este símbolo que tenemos acá, que es el mismo que ven acá a la izquierda, es el símbolo de la resistencia. Acá tenemos el capacitor, después del que vamos a hablar, y aquí tenemos una batería. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos la primera ley de Ohm, que es esta que estamos definiendo acá. Delta V es igual a R por I. Bueno. Bueno, en la segunda ley de Ohm, o sea, definimos que la resistencia de un elemento es igual a la resistividad, la resistividad depende de las características del material, por la longitud de ese elemento dividido la sección, es decir, la superficie transversal. Esta es la segunda ley de Ohm. Otra forma de escribirla es esta, o sea, la conductancia es igual a la conductividad por S dividido L. Sección o superficie transversal dividido la longitud. Digo que es otra forma de escribirlo porque la conductividad es igual a 1 dividido la resistividad. Acuérdense que la resistividad, entonces, depende del tipo de material con el cual estamos trabajando, ¿no? Y acá otra vez volvemos a definir el circuito. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos dentro de un circuito resistencias en serie? ¿Qué significa que las resistencias están en serie? Tenemos resistencias en serie cuando en el circuito estas resistencias se pueden unir de extremo a extremo. Es decir, primero, o sea, la corriente tiene que pasar a través de una resistencia y después pasa a través de la otra. O sea, por eso están en serie. Ven que se pueden unir de extremo a extremo. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos dos o más resistencias en serie? ¿Cuál es la resistencia total que vamos a encontrar en ese circuito? Bueno, la resistencia total la vamos a encontrar a través de esta fórmula. O sea, la resistencia total es la resistencia 1 más la resistencia 2. O sea, en general, la resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias individuales. ¿Por qué se suman las resistencias? Sí, porque primero la corriente tiene que pasar por una, o sea, ahí hay una resistencia del material. O sea, la resistencia es la dificultad que le va a ofrecer el material al paso de la corriente. Entonces, la corriente primero tiene que pasar por una resistencia y después tiene que pasar por otra. O sea, hay una suma de dificultades, ¿no? Entonces, cuando las resistencias están en serie, la resistencia total siempre es mayor a las resistencias individuales, lo cual es lógico. Primero la corriente tiene que pasar por la dificultad de una primera resistencia y después tiene que pasar por la otra. Bueno. Profe, ¿podría volver la anterior diapositiva? Un momento. ¿Está? Sí. Bien. Gracias, profe. Ya. De nada. Bien. Bueno, ahí vimos resistencias en serie. Y ahora vamos a ver qué pasa con las resistencias en paralelo.
miren el esquema de las resistencias en paralelo. Cuando las resistencias están en paralelo, comparten la entrada y la salida de corriente. Es decir, la corriente que viene por acá no tiene que pasar primero por una resistencia y después pasar por otra. O sea, pasa simultáneamente por una y por otra. O sea, las resistencias en paralelo comparten la entrada y la salida de la corriente. O sea, la corriente se bifurca y pasa por una resistencia y también por la otra a la vez. Ahí no hay bifurcación. Entonces, cuando tenemos resistencias en paralelo, como acá, la resistencia total, ¿cómo la podemos obtener? Bueno, la podemos obtener siguiendo esta formulación. Acá es el caso particular para dos resistencias en paralelo. Entonces, 1 dividido la resistencia total es igual a 1 dividido la resistencia 1 más 1 dividido la resistencia 2. Es decir, la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias individuales. O sea, pero fíjense que es la inversa. Entonces, ya acá, para encontrar la resistencia total, la cuenta se complica un poco más, porque primero tenemos que lograr esta suma, y cuando logramos esta suma, después hay que hacer un pasaje de términos para encontrar la resistencia total. Algo que vamos a practicar después con más detalle en la parte de problemas. Entonces, para resistencias en paralelo, la resistencia total siempre es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque la corriente se bifurcó. Entonces, pasó simultáneamente por las distintas resistencias. No tuvo que pasar primero por una y después pasar por la otra. Entonces, repito, para resistencias en paralelo, la resistencia total siempre es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Bueno, podemos ver, digamos, estos casos de resistencias en serie y en paralelo, digamos, a través de las conductancias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo resistencias en serie? Bueno, ya explicamos que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales. Pero ¿cómo puedo encontrar la conductancia total cuando las resistencias están en serie? Bueno, la inversa de la conductancia total es igual a la suma de las inversas de las conductancias individuales. Entonces, cuando las resistencias están en serie. Ahora, si las resistencias están en paralelo, ya sabemos, como acabamos de explicar, que podemos aplicar esta fórmula para las resistencias. Y para las conductancias, ¿cómo hacemos para encontrar la conductancia total? Bueno, cuando las resistencias están en paralelo, la conductancia total va a ser la suma de las conductancias individuales. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de otro elemento que puede aparecer en un circuito, que es el capacitor. El capacitor es un elemento que almacena carga eléctrica, o también podemos pensar que almacena energía eléctrica en forma de diferencia de potencial eléctrico. Y está formado por dos conductores, o sea, dos placas conductoras, que están separadas por un aislante, al que también se lo llama dieléctrico. O sea, el aislante también lo llamamos dieléctrico. Entonces, esta separación de dos placas conductoras por un aislante es lo que termina produciendo que este dispositivo, que el capacitor, logre almacenar carga eléctrica o almacenar energía eléctrica en forma de diferencia de potencial eléctrico. Entonces, acá lo que tenemos graficado es un capacitor en un circuito. Tenemos un circuito en donde hay una pila con un extremo positivo y un extremo negativo, y esta pila está conectada a un capacitor. Entonces, cuando se acciona esta pila,
el flujo de corriente, o sea, que va llegando al capacitor, va produciendo que este capacitor se cargue. O sea, vaya teniendo cada vez más carga. El aislante puede ser aceite, aire o distintos materiales que se utilizan en la manufactura, por ejemplo, mica. Y bueno, y las placas conductoras, o sea, generalmente son metálicos, ¿no? Bueno, y en un ratito ya vamos a ver con más detalle el proceso de carga y descarga de un capacitor, ¿no? Porque primero el capacitor se carga y después en otras condiciones puede descargarse, puede devolver, digamos, esa carga que acumuló. Bueno, nos interesa particularmente la dinámica de un capacitor en un circuito porque, digamos, en las células tenemos un capacitor muy importante que está dado por la membrana celular. Entonces, en la membrana celular, ¿quiénes son los conductores del capacitor? Son las soluciones electrolíticas que bañan la hemicapa interna y la hemicapa externa. O sea, este medio intracelular que está bañando a la parte interna de la membrana y este medio extracelular que está bañando a la parte externa de la membrana celular. O sea, estos dos medios, como tienen una diferencia de carga, bueno, funcionan como los conductores del capacitor. Fíjense que en general, no siempre es así, pero en general, en una membrana celular, el medio interno es negativo y el medio externo es más positivo. Ahora, ¿quién es el dieléctrico? ¿Quién es el aislante en la membrana celular o en las membranas celulares? Bueno, el aislante es la bicapa lipídica. O sea, los lípidos, o sea, las colas de los fosfolípidos, la bicapa lipídica, es el aislante de este capacitor. Y gracias a esta propiedad de capacitor que tiene la membrana celular, se pueden llevar adelante muchos procesos dentro de la célula. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, acá está la representación esquemática de un capacitor en el circuito, y acá está precisamente la membrana celular que actúa como un capacitor también. O sea, puede almacenar carga o almacenar energía en forma de diferencia de potencial eléctrico. Bueno, vamos a ver con un poco de detalle el proceso de carga y descarga de un capacitor. Supongamos que tenemos este circuito que nosotros estamos viendo acá. Este es el circuito de estudio, el sistema que vamos a estudiar. Bueno, lo que ustedes ven acá de nuevo, de novedoso, son los interruptores del circuito, el S1 y el S2. Cuando el interruptor está abierto, no circula corriente. Cuando está cerrado, sí circula corriente. Pero acá tenemos dos interruptores. Vamos a ver primero el proceso de carga del capacitor. En el proceso de carga del capacitor, se va a cerrar el interruptor 1 y se va a dejar abierto el interruptor 2. Entonces, cuando cierro el interruptor 1 y dejo abierto el interruptor 2, la corriente solo va a circular por este primer rectángulo. Va a ser esta circulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a activar la pila, va a empezar a circular la corriente y se va a ir cargando el capacitor que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Por este rectángulo, como este interruptor está abierto, no va a circular corriente. Eso es en el proceso de carga. En el proceso de carga tenemos cerrado el interruptor 1 y abierto el interruptor 2. Bueno, ¿qué va a pasar en el proceso de carga del capacitor? Vamos a ver cómo evoluciona la carga del capacitor, que está representado como Q, esta letra Q, en función del tiempo. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, que va aumentando el tiempo, la carga del capacitor también va aumentando. Y eso es lo que ustedes están viendo en este gráfico. Claro, va circulando la corriente
y en la medida que va circulando la corriente, la carga que va a tener el capacitor, bueno, va a ir aumentando. Ahí está claro. Bueno, va a haber un momento, para el cual la carga de ese capacitor va a ser el 63% de la carga máxima que puede llegar a acumular ese capacitor. A ese tiempo lo conocemos como la constante de tiempo del capacitor y lo indicamos con la letra griega tau. O sea, la constante de tiempo del capacitor es el tiempo que va a tardar el capacitor en llegar a tener un 63% de su carga máxima en el proceso de carga. Y este tau, esta constante de tiempo del capacitor, es igual a R por C, es decir, es igual a esta resistencia que nosotros vemos acá, a la resistencia que tenemos en este tramo del circuito, por C, que es la capacitancia del capacitor que se mide en faradios, que se mide en faradios. Y la capacitancia depende de diferentes características del capacitor, como por ejemplo el material que está hecho, la superficie que tienen las placas, la distancia que hay entre las placas. Entonces, en definitiva, este tau, esta constante de tiempo del capacitor, depende de la resistencia y de ciertas características de ese capacitor. Bueno, entonces, este proceso de carga del capacitor lo podemos formalizar. ¿Qué significa eso? Podemos plantear una fórmula para representarlo, que es la que estamos viendo acá, y que ustedes también están viendo acá abajo. En esta fórmula, Q es la carga en función del tiempo, o sea, el valor que va a tener la carga en la medida que pasa el tiempo. Q0 es la carga máxima que puede tener el capacitor, por 1 menos E, que es la constante neperiana, elevado a la menos T, T es el tiempo, dividido RC. Y bueno, RC ya dijimos lo que es, o sea, RC es tau. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, ese fue el proceso de carga. Ahora vamos a ver el proceso de descarga del capacitor. ¿Cómo es que el capacitor se puede descargar? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. En este mismo sistema, ahora vamos a abrir este interruptor S1 y vamos a cerrar este interruptor S2. Entonces, como ahora abrimos este interruptor S1, ahora por este rectángulo, por esta parte del circuito ya no circula corriente. Y como cerré este interruptor S2, ahora la corriente va a circular por este rectángulo, por esta parte del circuito. Entonces, ¿ahora qué pasa? El capacitor ya no quedó conectado a la fuente de energía eléctrica, porque abrí este interruptor, entonces no circula corriente por esta parte. Entonces el capacitor ya no quedó conectado a una fuente de energía eléctrica que es lo que permite cargarlo. Quedó en este, en este tramo del circuito en donde va a empezar a circular corriente porque el capacitor estaba cargado, pero claro, como ya no hay una fuente conectada al capacitor, se va a descargar el capacitor. Entonces, se va a ir descargando en la medida que la corriente va circulando en este rectángulo y va pasando a través de esta otra resistencia, ¿no? Que es la resistencia que está en esta parte del circuito, que la llamamos R'. Mira, acá tenemos una resistencia y acá tenemos otra. Bueno, entonces, ¿qué va a ir pasando en la medida que va transcurriendo el tiempo en el proceso de descarga? Bueno, en la medida que va transcurriendo el tiempo en el proceso de descarga, claro, la carga del capacitor va a ir cayendo hasta que finalmente va a llegar a cero, se va a descargar totalmente.
Y bueno, en este proceso de descarga tenemos la constante de tiempo de descarga del capacitor. La constante del tiempo de descarga del capacitor. Y bueno, va a ser el tiempo para el cual el capacitor va a llegar a tener un 37% de la carga máxima que tenía en el instante inicial. Y este tau lo podemos calcular como esta resistencia que tenemos acá, es esta, por la capacitancia del capacitor, que ya dijimos de qué depende, y que se mide en Faraday. Entonces, para el proceso de descarga del capacitor tenemos esta otra ecuación. La carga del capacitor en un tiempo dado es igual a Q0 por E elevado a la menos T, T es el tiempo, dividido esta resistencia, es esta de acá. Ahora, esta resistencia, ven que tienen acá, es esta, por la capacitancia. Esta resistencia que tenían acá arriba, esta, en el proceso de carga, era esta. Bien. Fíjense bien esas diferencias que por ahí son sutiles. Sí, sí. Se usó el mismo símbolo, sí. Sí. No te digo que en todas las fuentes que vos consultes vas a encontrar el mismo símbolo, pero acá lo estamos mostrando con el mismo símbolo. Muy bien. Pero fíjate que el cálculo es diferente porque acá abajo, claro, acá arriba en el proceso de carga se usó esta resistencia y en el proceso de descarga se usa esta resistencia. Bien. Bueno, sigamos adelante. Bien. Vamos ahora a hablar sobre procesos de oxidación y reducción, reacciones de óxido-reducción, también conocidas como reacciones redox, que por lo que ustedes, digamos, ya se pueden imaginar, son muy importantes para la vida de la célula. Para, digamos, procesos tan importantes como, digamos, la generación de la moneda energética de la célula, que es el ATP, los procesos de óxido-reducción son fundamentales, ¿no? Eso tal vez lo veamos con más detalle más adelante dentro del curso. Entonces, nosotros acá vamos a empezar por lo básico, y es planteando un sistema muy sencillo, que es la pila de Daniell o la pila galvánica, también conocida como pila de Daniell o pila galvánica, y es digamos, un sistema muy sencillo que nos va a ayudar a entender algunos aspectos básicos de los procesos de óxido-reducción. Por eso la tratamos acá, la pila, ¿no? Lo que a nosotros nos va a terminar importando es lo que ocurre adentro de la célula. Pero bueno, este es el paso inicial. Bueno, en una pila de Daniell, una pila galvánica, tenemos este sistema que estamos mostrando acá. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este sistema? Tenemos un elemento que es un ánodo y otro elemento que es un cátodo. Digamos, en las pilas galvánicas, bueno, dentro del ánodo se van a producir oxidaciones y en el cátodo se van a producir reducciones. Bien, a su vez, el ánodo y el cátodo van a estar sumergidos en soluciones salinas, que también van a estar conectados por este puente salino para compensar las cargas, de tal manera que vamos a encontrarnos con un verdadero circuito.
Entonces, en las pilas de Daniel, en las pilas galvánicas, el ánodo va a tener carga negativa y el cátodo va a tener una carga positiva. Entonces, como les dije antes, en el ánodo se van a producir oxidaciones, es decir, se van a desprender electrones. Y en el cátodo se van a producir reducciones, es decir, se van a tomar, se van a ganar electrones. Es decir que, viendo este sistema en forma global, lo que está ocurriendo es una transferencia de electrones desde este extremo, desde el ánodo, hacia este otro extremo que es el cátodo. Hay una movilidad de electrones. Y esa movilidad de electrones se está produciendo, al fin y al cabo, por una reacción redox, por reducciones y oxidaciones. Es decir, por una reacción química se produce electricidad. Es decir, que esta electricidad, esta corriente que se está produciendo, es espontánea. O sea, fíjense que acá no hay una pila, simplemente por la reacción redox se produce esta corriente, esta electricidad. Bien. Se entiende la idea del proceso, ¿no? O sea, conceptualmente, lo que está ocurriendo acá, sin la necesidad de una pila, de una fuente externa, ¿no? Una reacción redox está produciendo electricidad. O sea, un voltímetro está mostrando una diferencia de potencial. Esto es lo que se llama la pila de Daniel o la pila galvánica. Bien, vamos a ver con más detalle el potencial de la pila, o digamos, el potencial de la pila es la diferencia de potencial eléctrico que genera este sistema. Este sistema genera una diferencia de potencial eléctrico por este movimiento de electrones. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? Bueno, entonces, el agente oxidante capta los electrones, el agente reductor cede los electrones. Esas, digamos, son definiciones que seguramente ya vieron en cursos anteriores de química. En el CBC seguramente tuvieron una vinculación con esto. Y hay un elemento nuevo, ¿no? La fuerza impulsora se llama el potencial de la celda, el potencial de la pila. El potencial de la celda, el potencial de la pila, que ahora le decimos delta E de la pila, no es nada más ni nada menos que la diferencia de potencial eléctrico que se genera en ese sistema. O sea, este delta E es un delta B, una diferencia de potencial eléctrico. Pero bueno, el contexto de la pila de Daniel lo llamamos delta E. Bueno, entonces, vamos a ver cómo podemos calcularlo esto. Bueno, tenemos dos hemireacciones. ¿Por qué hemireacciones? Porque el proceso entero es una reacción, es una redox. Hay una reducción y una oxidación. Entonces, tenemos una hemireacción, una mitad, en donde está la oxidación, y otra hemireacción, otra mitad, en donde se describe la reducción. Cada una de estas especies, digamos, en este caso simple, uno de los elementos es zinc y otro de los elementos es cobre. Cada uno de estas especies tiene un potencial de reducción estándar que lo indicamos como E cerito. Entonces, para el zinc tenemos un potencial de reducción estándar de menos 0,76 volt y para el cobre 0,34 volt. ¿Bien? O sea, fíjense que para el zinc es negativo y para el cobre es positivo. Entonces, estas son las dos semireacciones y esta es la reacción total. Entonces, ¿cómo puedo calcular el delta E estándar de la pila? Bueno, vamos a plantear las reacciones suponiendo que una de las especies se reduce y que la otra se oxida. A priori vamos a establecer que la reducción, o sea, la especie que se reduce es la que tiene
un eserito mayor. Y la oxidación, o sea, se va a producir en la especie que tiene un eserito menor. Entonces, el delta E estándar de la pila lo vamos a calcular como el potencial de reducción de la especie que se reduce, de la que planteé que se reduce, menos el potencial de reducción de la especie que se oxida. Entonces, de acuerdo a este planteo que hicimos, el delta E estándar de la pila es 0,34 volt. ¿Por qué? Porque 0,34 volt es el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce. Menos 0,76 volt. ¿Por qué menos 0,76 volt? Porque menos 0,76 volt es el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Entonces, fíjense que acá hay un menos y acá también hay un menos. Entonces, menos por menos, más. Y se termina transformando en una suma. Entonces, la diferencia de potencial estándar de esta pila es 1,10 volt. Fíjense que está expresado en volt. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿La diferencia siempre va a ser el mayor con el menor? ¿Siempre al mayor le vas a restar el menor? Digamos, ahora vamos a ver cómo podemos conocer si ese planteo que nosotros hicimos, o sea, el que yo les propuse acá, vamos a ver si ese planteo es el que corresponde a la reacción espontánea. Si ese planteo que hicimos no es el que corresponde a la reacción espontánea, entonces la reacción espontánea será al revés. Es decir, lo que planteé que se reducía en realidad se va a oxidar y lo que planteé que se oxidaba en realidad se va a reducir. Vamos a ver. ¿Cómo? No, gracias. Está bien. Vamos a ver ahora las diapositivas siguientes y yo creo que, digamos, esa pregunta que hiciste, ahora va a quedar más clara la respuesta. Bien, entonces, lo que acabamos de plantear, o sea, fue el delta E estándar de la pila. Emisiones estándar de presión y temperatura, y considerando, digamos, un electrón de intercambio. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular el delta E? O sea, no el delta E estándar, sino el delta E. O sea, ya no en condiciones estándar de temperatura, ¿no? No ya en 25 grados Celsius. Y tampoco considerando ahora que hay solamente un electrón de intercambio, sino, o sea, considerando la verdadera cantidad de electrones que hay en este proceso. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese delta E? Bueno, para calcular ese delta E, tengo que aplicar una nueva fórmula en donde vamos a utilizar el delta E estándar. Entonces, en esa fórmula que, digamos, se puede deducir a partir de determinados pasos, con lo que aprendimos antes, tenemos como resultado final lo siguiente. El delta E es igual al delta E estándar más R por T, o sea, esta R es la constante de los gases ideales, por la temperatura, dividido el número de electrones que se están intercambiando, por F, que es la constante de Faraday, por logaritmo natural de, bueno, de un cociente en donde en el numerador voy a encontrar las formas oxidadas de las especies químicas que están involucradas en esa red, y en el denominador las formas reducidas. Bien. Entonces, bueno, en esta formulación general,
digamos, para este ejemplo que nosotros acabamos de plantear, bueno, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bueno, el delta E0, el delta E estándar, ya lo habíamos calculado. R, como les dije, es la constante de los gases ideales, la vamos a escribir en joules. La temperatura, bueno, digamos, la temperatura la vamos a digamos, indicar en Kelvin. Acá, en particular, en este ejemplo particular, se supuso que la temperatura se mantiene en 25 grados Celsius, que es entonces 298 Kelvin. F es la constante de Faraday, 96.500 por un coulomb por mol. Y N es el número de electrones intercambiados que habíamos dicho que era 2. Bueno, a partir de acá puedo llegar a este resultado. Y resolviendo, haciendo los cálculos correspondientes, llegó al valor de delta E. Entonces, si determino el valor de delta E y delta E es mayor que 0, entonces la pila funciona como fue propuesta. ¿Qué significa que la pila va a funcionar como fue propuesta? Significa que en este planteo que hice, donde planteé que, digamos, para esta especie había una oxidación y para esta había una reducción, este planteo fue correcto. O sea, este planteo es el que permite que la pila funcione de manera espontánea. O sea, fue correcto. ¿Por qué? Porque obtuvo un delta E mayor que 0. Entonces, si el delta E es mayor que 0, la pila funciona como fue propuesta. ¿Por qué es eso? Porque hay una vinculación entre delta E y delta G. Acuérdense que delta G es la variación de energía libre del proceso, y a través de la variación de energía libre nosotros podemos conocer si ese proceso es espontáneo o no. Si la reacción es exergónica o no. Entonces, fíjense que delta G es igual a menos N por la constante de Faraday por delta E. Este N de acá es este N de acá. En nuestro caso era 2. Y, claro, fíjense que si delta E es positivo, delta G es negativo. Y si delta G es negativo, el proceso es espontáneo. La reacción es exergónica. Entonces, en conclusión, si el delta E es mayor que 0, la pila funciona como la propuse. Es decir, esta realmente era la reacción de oxidación y esta realmente era la reacción de reducción. Y funciona como la propuse porque de esa manera logro tener un delta G menor que 0 y la reacción es espontánea. Por el contrario, si delta E me daba menor que 0, si pasaba eso, entonces el delta G iba a ser mayor que 0. O sea, la reacción no era espontánea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la pila no funciona como la propuse. Funciona al revés. Entonces, esta no era la oxidación y esta no era la reducción. ¿Bien? Bueno. Bien, chicos. Ahí está. Bueno, vamos a hacer 5 minutitos de intervalo y después seguimos adelante con la clase. ¿Me parece bien? Sí, profe. Sí. Bárbaro.